Muy buenas tardes, compañeros comisionados. Siendo las 12 horas con 38 minutos del día 22 de junio del 2017, da inicio a la segunda sesión ordinaria del mes de junio del Pleno del ITAI-BC. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo, a quienes se les solicita guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, secretario ejecutivo, por favor, pase lista. Con gusto, presidente. Gracias. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético que la asistencia de la comisionada Eva Manuela Estudillo Osuna, del comisionado Francisco Enrique Portegüey Duajón y del comisionado presidente Octavio Sandoval López. Por lo tanto, le informo que existe el quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias. En virtud de lo anterior, se declara instalada la segunda sesión ordinaria de junio del 2017 del Pleno de este Instituto de Transparencia. Secretario Ejecutivo, sea tan amable de dar lectura al orden del día. Con mucho gusto, comisionado presidente, con su venia, me permito dar lectura al orden del día propuesto para esta segunda sesión ordinaria de junio de esta anualidad. Con el número 1, pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. Con el 2, declaración de instalación de la sesión. 3, lectura y aprobación del orden del día. 4, lectura y aprobación en su caso del acta correspondiente a la primera sesión ordinaria del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 8 de junio del 2017. Con el número 5, asuntos específicos a tratar. Inciso A, informe mensual del secretario ejecutivo. Inciso B, informe semanal de actividades que rinde el comisionado presidente. Inciso C, presentación en su caso, discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de recursos de revisión identificados con los números de expedientes siguientes. Con el número 1, el REP 135-2017 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación y Bienestar Social. Con el número 2, REP 136-2017 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación y Bienestar Social. Con el número 3, el REP 153-2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Número 4, REP 169-2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Número 5, REP 170-2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Número 6, REP 171-2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. El número 7 es el REP 172-2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Con el número 8 es el REP 173-2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Con el número 9 es el REP 174-2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Con el número 10, REP 176-2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Con el número 11 es el REP 177-2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Con el número 12 es el REP 178-2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. El número 13 es el REP 182-2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Número 14, REP 188-2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Con el número 15 es el REP 193-2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Continuando con la lectura del orden del día. Con el número 6 es asuntos generales. Número 7, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. 8 es de fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Y 9 es la clausura de las sesiones. Cuarto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Se somete a consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales, temas que no requieren examen previo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución. Yo no tengo ningún específico. Yo tengo un tema de un evento que va a pasar el próximo, se va a desarrollar el próximo 6 de julio, no obstante que pudiera tener tiempo para subirlo a la próxima sesión, me gustaría que se incorporara una autorización para asistir al Foro Nacional que consiste en el apoyo federal presupuestal en materia de transparencia para los sujetos obligados, a celebrarse el día 6 de julio del año en curso en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y estoy solicitando autorización a este pleno para asistir.
Tome nota, comisionado presidente. Si no hay más asuntos generales por incluir, por favor, secretario ejecutivo, someta a votación el orden del día modificado. Con mucho gusto, presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el orden del día modificado, por lo que les pido que aquellos que se encuentran a favor emitan su voto en este momento. Por favor. A favor. 3 votos a favor, existiendo 3 votos a favor, se aprueba el orden del día modificado, presidente. Gracias, secretario ejecutivo. Se declara aprobado el orden del día modificado. Secretario, por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, el siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera sesión ordinaria de junio del ITAIPC, celebrada el día 8 de junio de 2017. Se propone la dispensa de la lectura del acta porque fue remitida anteriormente. Se pregunta a los comisionados si hay comentarios para que en su caso se agregue. No tengo comentarios. Ninguno. Gracias, comisionados. No hay comentarios que hacer. Adelante. Ok. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el acta de la primera sesión ordinaria de junio del ITAIBC, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. Por favor. Existieron 3 votos a favor, aprobaron el acta. Gracias, secretario ejecutivo. Se declara aprobada el acta de primera sesión ordinaria de junio del ITAIBC. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el informe mensual del secretario ejecutivo. Gracias, secretario. Le cedo el uso de la voz para que exponga el punto. Muchas gracias, comisionado presidente. Con su venia, miembros de este honorable pleno, me permito rendir el informe mensual que se rinde el secretario ejecutivo de este instituto. El periodo que abarcaría sería el mes completo de mayo y lo que se llevaba hasta antes de esta sesión, el del mes de junio. Respecto de las sesiones plenarias, tenemos que se realizaron en el mes de junio 5 sesiones y en el mes de mayo, discúlpenme, y en el mes de junio se llevaron a cabo 2, una extraordinaria y el resto fueron de manera ordinaria. Respecto a los acuerdos de pleno, tenemos que se emitieron de los acuerdos 21 acuerdos y en el mes de mayo y 13 en el mes de junio, los cuales han quedado debidamente cumplimentados. Respecto a los recursos de revisión interpuestos, se interpusieron 44 en el mes de junio y en el mes de mayo, el mes de mayo 44 y en lo que va del mes de junio 11 resueltos. Se resolvieron en el mes de mayo 18 y en lo que va del mes de junio 7. Respecto a, me permito hacer un detalle, lo que sería de lo que va del año, 249 recursos interpuestos, recursos de revisión interpuestos. Los que se encuentran hasta el momento, ese dato lo daría hasta el momento serían 34 pendientes de resolución de los recursos de revisión que están interpuestos. En cuanto a los acuerdos de cumplimiento que informan la coordinación de asuntos jurídicos, tenemos que en el mes de mayo se llevaron a cabo dos acuerdos de cumplimiento y en los cuales se tuvo por no cumplido, se realizó uno en el mes de mayo. En lo que va del mes de junio únicamente se lleva un acuerdo de cumplimiento respecto a las resoluciones y el seguimiento de las mismas. En cuanto a las vistas a los órganos internos de control, tenemos que en el mes anterior se practicaron 11 vistas a los órganos internos de control, algunas fueron derivadas de resoluciones. Y en lo que va del mes de junio han llevado 3. El total de las vistas a los órganos internos de control son 21 en lo que va del año. Únicamente una ha sido derivada de un incumplimiento a una resolución. Es decir, que a pesar de que se le ordenó en la resolución realizar cierta acción, persistieron en el incumplimiento, lo cual derivó en una vista al órgano interno de control. En cuanto a las verificaciones que de manera ordinaria se han realizado han sido verificaciones semanales, 4 en el mes anterior y 2 en lo que va del mes.
Asimismo, verificación mensual sobre los portales de obligación de transparencia en los 7 rubros. Únicamente se realizó una acción en el periodo que se informa. En cuanto a las capacitaciones respecto a los sujetos obligados, se llevaron a cabo 8 en el mes anterior y 4 en lo que va del mes. Y a la sociedad civil o a grupos que pertenecen a la sociedad civil se ha realizado una acción en el mes de mayo y una en lo que va del mes de junio. En cuanto a los eventos, por parte del INTA-IFC se llevó a cabo una en el mes de mayo, y en participación se tuvo participación en un evento, pero eso fue ya en el mes de junio. En cuanto a las tecnologías de la información, edición de contenido multimedia, se realizaron 10 acciones en el periodo que se informa, actualizaciones a nuestro portal 50, y el número más alto o el mayor número de acciones han sido en lo que refiere a la atención a usuarios. Recordemos que por el periodo en que nos encontramos, pues ha sido muy recurrente por parte de los usuarios, o en este caso por parte de capacitaciones de los sujetos obligados, es continua. Tan es cierto lo anterior que en el periodo que se informa se llevaron a cabo 386 acciones respecto a atención de usuarios, todos cada uno de ellos respecto en su mayoría cuestiones propias de la carga de información y el problema que a veces, o dudas que surgen con el llenado de los formatos de la plataforma nacional de transparencia y la misma que se replica en lo que es en lo que son sus páginas de internet. Respecto a las vistas a los órganos internos de control, me permito abundar en este tema, dado el interés que han mostrado los miembros de este pleno en el seguimiento a las mismas. Tenemos que, de las que derivaron, fue una para el Ayuntamiento de Tijuana. Voy a mencionar cuáles son los sujetos obligados que han tenido y el expediente. Y la fecha 31 de mayo fue el Ayuntamiento de Tijuana, derivado del recurso de revisión 166-2017. El mismo 31 de mayo fue una de la Secretaría de Salud del Estado respecto al recurso de revisión 116-2017. El 25 de mayo a la Secretaría General de Gobierno del Estado respecto al recurso 152-2017. La Secretaría de Salud fue por el 118-2017, también el 25 de mayo, y asimismo a la Procuraduría General de Justicia del Estado respecto al recurso de revisión 75-2017. La Secretaría de Salud 120-2017, en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, en el recurso de revisión 109-2017, Secretaría de Planación y Finanzas, en el recurso de revisión 105-2017, y el Instituto Estatal Electoral respecto al recurso de revisión 91-2017, Secretaría de Planación y Finanzas y Comisión Estatal de Servicios Públicos, respectivamente en el 99-2017, así como en el 101-2017. Es cuanto, comisionados, y me quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración respecto al informe relativo. Gracias, secretario. Comisionados, si tienen comentarios, por favor de listarse. Les recuerdo que tienen uso de la voz hasta por un máximo de 5 minutos. Es un comentario. Adelante, comisionado. No tiene ningún comentario. Le indica que no tiene ningún. Yo nada más una pregunta en relación a los cumplimientos. ¿Tenemos algún cumplimiento de la resolución que no sean propiamente del pleno, que no sean propiamente, pendiente algún cumplimiento de acuerdo, que no sea propiamente una resolución del pleno? No, el que estábamos, o el que lleva en sí una acción digamos que implica un procedimiento, es el tema del plan de desarrollo institucional. Ese se considera que está cumplido, toda vez que la parte que obtuvo el dictamen por el comité de adquisiciones, ¿verdad?, se tiene por cumplido, puesto que ya se está llevando a cabo lo que fue la determinación por parte de este pleno. Sí. Ahora, el cumplimiento o lo que es el criterio que se maneja para el cumplimiento es cuando las áreas realizan las acciones derivadas de la determinación del pleno. No así
la conducta que asuman los sujetos obligados. Por poner un ejemplo, el tema del padrón de personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos. Ellos ya están comunicados, es decir, las áreas del instituto ya cumplieron con esa determinación del pleno, no así los sujetos obligados en informar. Ese es el criterio que se maneja para el cumplimiento. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, secretario. A favor de pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día en asuntos específicos a tratar seguiría el informe semanal de actividades que rinde el comisionado presidente. Gracias, secretario, para informar a este pleno de algunas actividades que he realizado la última semana, las últimas 2 semanas de seguimiento, y para estar en coordinación, dado que se están programando también algunas salidas, y no nos vayan a cruzar las fechas. En primer término, hemos estado dando seguimiento al acuerdo, al convenio con la Secretaría de Planeación y Finanzas. Ya tenemos un proyecto de borrador, hemos estado en comunicación con la Procuraduría Fiscal del Estado. Prácticamente afinaríamos algunos temas respecto al procedimiento para cómo se harían efectivas las medidas de premio, y coordinado con una modificación que en su caso hagamos al reglamento. Les voy a circularizar el borrador del convenio para recibir comentarios respecto a la exposición final. Es un primer punto. El otro punto importante mencionarles es que vamos a organizar en coordinación con el Congreso del Estado un foro sobre la ley de datos personales, Ley General de Datos Personales, el proyecto que ya está en estudio, dado que en el mes de julio debe ser promulgada esa ley. Ya tenemos prácticamente definida la fecha, es el 12 de julio del 2017 en Paraninfo de la Universidad Autónoma de California. Pudiera ser que no fuera el día 12 y fuera el día 13, pero no nos estaríamos ajustando a esa fecha. Tenemos ya definidos los expositores. El expositor es el presidente de la Comisión de la Región Norte del Doctor Garantes, Héctor Octavio Carriedo, y el comisionado Andrés Miranda de la región, que es miembro comisionado del Instituto Sonorense de Transparencia. Ellos serían los expositores, y el evento lo estaremos realizando dirigido obviamente a la sociedad civil, pero a los sujetos obligados, tenedores de información. Esperamos tener un aforo aproximadamente algunos 100 asistentes, sería de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Hay un formato que les haré llegar una vez que ya queden confirmadas las fechas. También tenemos previsto, conforme a la ley, rendir el informe anual de transparencia. Ese evento tenemos previsto, lo hemos estado coordinando con el Congreso del Estado. En principio se realizaría el 4 de julio del 2017, creo que se nos cruza ahí con un evento que tenemos en el INAI, pero en esa primera semana de julio tenemos que rendir ese informe conforme a la ley. Prácticamente nos tienen confirmada la fecha. Es un evento que la ley contempla que debe ser un evento público. Vamos a hacer un evento, si no lo hacemos ante el pleno, en alguna de las sesiones. Esto hay que tenerlo en la agenda. También el día de hoy les haré llegar el proyecto de modificación del reglamento de la ley de transparencia. Podríamos tener una exposición comisionada para ver los términos generales, lo circularizamos. La idea es que en este tiempo pudiéramos hacer las modificaciones que consideremos para aprobarlo, en su caso, en la próxima sesión de pleno. Ahí estuvo trabajando en el proyecto el comisionado José White y el área jurídica del secretario ejecutivo. Yo he estado al tanto de algunas ideas de incorporaciones en el tema, pero estamos en condiciones de ya entrar en el análisis por parte de los comisionados para que en su caso lo lleguemos a aprobar. También estuvimos trabajando, ustedes saben, el programa de fijar la estrategia del programa de verificación y cumplimiento de los sujetos obligados respecto a las tareas que ya tenemos definidas. Tuvimos una reunión el martes, vamos a continuar el día de hoy. En la próxima sesión espero que ya subamos el plan estratégico de verificación que contempla un diagnóstico y una serie de consideraciones adicionales al programa como lo teníamos previsto en forma general. Trabajar con el apoyo ahí de la unidad de transparencia para revisar adicionalmente al cumplimiento de cargar la información, el cumplimiento de los transitorios, y también tener presente ahí cómo han estado trabajando con las unidades de transparencia.
Vamos a hacer en el plan tenemos previsto hacer un diagnóstico de los sujetos obligados, los 150 sujetos obligados, en un término de un mes para tener una radiografía completa. En la próxima sesión también espero que subamos ese proyecto para poder avanzar ya en el tema. Estoy haciendo y proponiendo ya las adecuaciones presupuestales para tener con recurso humano. Vamos a estar trabajando con prestadores de servicio o con practicantes y tener la posibilidad de adquirir equipo de cómputo. Estamos previendo tener por lo menos 5 computadoras, dado que la verificación en los programas implica tecnología, implica acceso a internet. También informarles, el día de ayer tuve una reunión con la síndico procurador del 22º Ayuntamiento de Tijuana para ver temas relativos a transparencia. Le manifesté el interés de que tuviéramos una reunión en donde se involucrara personas de lo que corresponde al gabinete para que se sensibilizaran sobre el estado que guarda la transparencia el 22º Ayuntamiento de Tijuana y sobre el estado los retos y compromisos que tienen para estar en condiciones de cumplir con lo que la ley mandata. En principio estamos previendo tener esa reunión el día 4 de julio con un diagnóstico previo. Sin embargo, dado que se nos están acumulando algunos eventos para esa fecha, quizás lo programamos para la siguiente semana, en virtud de que todavía no tenemos la fecha confirmada. En los mismos términos, estuve en contacto en seguimiento a la reunión que tuvimos con el síndico procurador, el secretario del Ayuntamiento de Mexicali, el 22º, y tengo previsto tener una reunión con el alcalde ya para darle seguimiento y entregarle un diagnóstico del estado que guarda la transparencia en el Ayuntamiento de Mexicali. O sea, vamos a empezar con estos dos sujetos obligados que tienen ahí, de acuerdo con los análisis previos que se hicieron del diagnóstico de transparencia, muchos retos por cumplir y obviamente el tiempo en muchos de los casos ya lo tienen vencido. Entonces esa sería la agenda de la próxima semana y los días, la siguiente semana, para que estemos coordinados y participemos en los eventos en los que tengamos interés. Es cuanto. Si tienen alguna duda, algún comentario ustedes sobre Ninguna, pero sí. Nada más digo las fechas discutidas más bien. sí. Les voy a estar mandando las fechas para tomar decisiones respecto a la agenda que tengamos cada uno de nosotros. Secretario, por favor de pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día, en asuntos específicos a tratar, es la presentación, en su caso, discusión y aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con los números de expediente siguientes. Primeramente sería de la ponencia del comisionado presidente el expediente RER 135-2017 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación y Bienestar Social. Gracias, secretario. Voy a proceder a exponer el recurso de revisión identificado como 135/2017, en el que el sujeto obligado es la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado de Baja California. La solicitud de información consistió en copia certificada de los volantes que obran en el expediente a nombre de Micaela XX con respecto a la secundaria técnica número 2 de la ciudad de Ensenada, Baja California, clave 02EST008Y, zona 15, en turno matutino, ubicada en Avenida Morelos número 96 del fraccionamiento Bahía de la ciudad de Ensenada, Baja California. El sujeto obligado otorgó respuesta e informó que estaba a disposición la información requerida a la unidad concentradora de transparencia, previo pago de los derechos de certificación y reproducción. La parte recurrente presentó el presente recurso de revisión bajo la causal relativa a la entrega o puesta a disposición de información en una modalidad de formato distinto al solicitado. Durante la sustentación del presente recurso,
el sujeto obligado, al dar contestación, ofreció como prueba documental copia certificada de los volantes que obran en el expediente a nombre de Micaela, adjuntando un total de 22 hojas en copias simples. Entrando al estudio y precisados los hechos de debate y previo análisis de la información proporcionada, se tiene que la solicitud de información consistió en copia certificada de los volantes que obran en el expediente a nombre de Micaela XX. En ese sentido, se tiene que las 22 hojas allegadas por el sujeto obligado, si bien guardan relación con la información materia de la solicitud, las mismas se tratan de copias simples y no certificadas, como erróneamente lo señala el ente público, contraviniendo lo estipulado en el artículo 126 de la ley local de la materia relativo a la modalidad de entrega de la información. Así pues, atento a los numerales 167 y 173 del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el sujeto obligado se encuentra compelido a informar al solicitante el costo de reproducción, aclarando si se trata de la totalidad de la información o una parte de ella, así como a precisar el término legal para el otorgamiento de la documentación previo pago de los derechos acorde a la normatividad aplicable. Consecuentemente, la documentación puesta a disposición del recurrente no cumple a cabalidad con los extremos de la solicitud, transgrediendo con ello el derecho de acceso a la información pública solicitada. El sentido de la resolución propuesta a este pleno: este órgano garante considera procedente modificar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que informe a la parte recurrente el costo de las copias certificadas relativas a los volantes que obran en el expediente a nombre de Micaela con respecto a la secundaria técnica número 2 de la ciudad de Ensenada, Baja California, en turno matutino, ubicada en Avenida Morelos número 96, fraccionamiento Bahía de la ciudad de Ensenada, Baja California, y previo pago de los derechos respectivos, haga entrega de la información o bien manifieste la imposibilidad jurídica o material que tuviera para ello. Comisionados, si tienen comentarios, a favor de enlistarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. ¿Usted, comisionado? Ningún comentario. Muchas gracias, comisionados. Si no hay comentarios que agregar, secretario, por favor, someta a votación este punto del orden del día. Claro que sí, comisionado presidente. En términos de los artículos 69, fracción primera, 70 y 71 del reglamento interior de este instituto, se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto en el orden establecido en el artículo 70, previamente citado. Adelante. Francisco Postre, a favor. El estudio a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el punto de revisión expuesto. A favor de pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RER 136-2017. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz a la comisionada Elba Estudillo para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Adelante, comisionada. Gracias, comisionado presidente. El recurso de revisión número 136 del 2017, interposición contra la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado, consistió en lo siguiente: copia certificada de las listas de asistencia diaria firmada por todo el personal de la Escuela Secundaria Técnica número 2 de la ciudad de Ensenada, Baja California, con clave 02 EST 0008Y, zona de la 15ª y del turno matutino, ubicado en la Avenida Morelos número 96, fraccionamiento Bahía de la ciudad de Ensenada, Baja California, por todo el periodo del 15 de enero del 2017 a la fecha actual 20 de febrero del 2017 y las que se sigan generando hasta la entrega de los documentos. El sujeto obligado señaló que pone a disposición del solicitante la información requerida en la unidad de transparencia previo pago de derechos de certificación y reproducción. El entonces solicitante interpuso el recurso de revisión con motivo de la notificación, entrega o puesta a disposición de la información en una modalidad o formato distinto al solicitado.
El sujeto obligado fue omiso presentar su respectiva contestación, no obstante el término que se le concedió. Es importante manifestar que no existe negativo o resistencia por parte del sujeto obligado a la entrega de la información. Sin embargo, acorde a la modalidad de entrega elegida por el recurrente, esta le genera un costo de reproducción al ente público, razón por la cual, previa a su entrega, deberá realizarse el pago respectivo para estar en aptitud de generar la información en los términos planteados. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 134 de la Ley de Transparencia del Estado, así como los artículos 11 y 166 del reglamento de ley. Ahora bien, para que el particular se encuentre en aptitud de realizar el costo de reproducción, realizar el pago de los costos de reproducción y certificación respectivo, el sujeto obligado debe informarle de manera clara, puntual y completa el costo de reproducción y certificación, aclarando si se trata de la totalidad de la información o de una parte de la misma, así como precisar el término legal para el otorgamiento de la documentación una vez efectuado el pago de derechos, por lo que el sentido de la resolución propuesto al Pleno de este órgano garante es modificar la respuesta del sujeto obligado en los términos siguientes. Primero, que informe la parte recurrente de manera clara, puntual y completa el costo de reproducción y certificación en su caso y dónde debe acudir a realizar su pago. Y el segundo punto sería, previo el pago de los derechos, que en su caso proceda, haga la entrega de la documentación en los términos solicitados, señalando lugar, horario y plazo para su recepción, o bien manifieste la imposibilidad jurídica o material que tuviere para ello. Es cuanto. Gracias, comisionada. Comisionados, si tienen comentarios, por favor de listarse. Les recuerdo que tienen la voz hasta por un máximo de 5 minutos. Comisionado. Ninguno, presidente. Gracias, comisionado. Si no hay comentarios que agregar, secretario ejecutivo, por favor, someta a votación este punto al orden del día. Claro que sí, comisionado presidente. De conformidad con la normatividad interna, se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Francisco Cosío a favor. Yo lo estudié, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo. Se declara aprobado el recurso de revisión expuesto. Secretario ejecutivo, a favor de pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto es la presentación, en su caso discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión REV 153/2017 a cargo del comisionado presidente. Gracias, secretario. El recurso de revisión 153/2017, el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Tijuana. La parte recurrente solicitó en formato PDF el calendario de presupuesto de ingresos y egresos con base mensual para el año 2017, sustentando su petición en el artículo 66, segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En virtud de que el sujeto obligado no emitió respuesta, el entonces solicitante promovió su recurso bajo el agravio de falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley. Durante la sustentación del procedimiento, el sujeto obligado otorgó respuesta a la parte recurrente y anexó el calendario de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017. Asimismo, manifestó su imposibilidad para exhibir el calendario de ingresos mensual, toda vez que en el Sistema Integral de Armonización Contable no se tiene un módulo para ese concepto. Entrando al estudio del presente recurso y precisado los extremos de la controversia, tenemos que el sujeto obligado, al momento de emitir su contestación, exhibe calendario de presupuesto de egresos con base mensual del ejercicio 2017 en formato PDF. Sin embargo, es omiso en proporcionar el calendario de presupuesto de ingresos con base mensual, justificando su actuar bajo el argumento de que no se tiene un módulo para este concepto en el Sistema Integral de Armonización Contable. Por lo que tal omisión agravia la parte recurrente, pues tal y como lo señala el recurrente, el párrafo segundo del artículo 66 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece que las tesorerías de los municipios deben publicar en Internet los calendarios de ingresos, así como los calendarios de presupuesto de egresos con base mensual, en los formatos y plazos que determine el Consejo Nacional de Armonización Contable.
En ese mismo sentido, el artículo 5 y 8 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, cuya observancia es obligatoria para el ente público, le impone el deber de planear, programar, presupuestar, controlar, evaluar y vigilar los recursos presupuestales con apego a los principios de eficiencia, eficacia, economía, perspectiva de equidad de género, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. A mayor abundamiento, con motivo de los trabajos de armonización legislativa, mediante el decreto número 445 publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 3 de mayo de 2013, se adicionó a la ley en comento el título quinto bis denominado de la transparencia y difusión de la información financiera, cuyo artículo 92 bis instituye la obligación de dar a conocer en sus respectivos portales de internet su información financiera, de entre las cuales hace referencia a los calendarios de ingresos y calendarios de presupuesto de egresos con base mensual. Ahora bien, no pasa desapercibido el argumento sostenido por el sujeto obligado en el sentido de que no cuenta con la posibilidad de obtener la información de los ingresos como se solicita, ya que no se tiene un módulo para este concepto en el Sistema Integral de Armonización Contable. Situación que no comparte esta autoridad, pues si bien cada ente público es responsable de su contabilidad y de la operación del sistema, la administración financiera gubernamental debe registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones contables y presupuestales derivadas de la gestión pública, en apego a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad, Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, así como a las normas y lineamientos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, entre paréntesis, CONAC, siendo aplicable al caso en estudio la norma para establecer la estructura de calendario de ingresos base mensual emitida por la propia CONAC, que fija el esquema que debe contener el formato de calendario y el plazo para su publicación. Finalmente, los artículos 81, fracción 21 y 83, fracción cuarta, inciso B, de la Ley de Transparencia Local, contemplan como obligaciones de oficio el poner a disposición del público en su portal la información financiera sobre el presupuesto asignado. Luego entonces, al advertirse que el sujeto obligado manifestó su imposibilidad para obtener el documento en los términos que se solicita, y toda vez que dicha aseveración se traduce en una declaración de inexistencia de la información por parte del sujeto obligado, se estima pertinente que el Ayuntamiento de Tijuana proceda en los términos del artículo 131 de la ley de la materia para que expida una resolución que confirme la inexistencia y ordene siempre que sea posible materialmente la generación de la información solicitada. En ese tenor de ideas, tenemos que la información entregada a la parte recurrente resulta incompleta al haber omitido la entrega del calendario del presupuesto de ingresos con base mensual para el ejercicio 2017, sin acreditar su imposibilidad de forma fundada y motivada, por lo cual se lesiona el derecho de acceso a la información del recurrente. Vista al órgano interno de control, a juicio de este órgano garante se advierte una probable responsabilidad administrativa por los supuestos previstos en la fracción primera, segunda y tercera del artículo 160 de la ley de la materia. En consecuencia, resulta procedente dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado con copia certificada del expediente para que, de contar con los elementos necesarios, dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente en contra de quien o de quienes resulten responsables del incumplimiento de las obligaciones referidas y, en su caso, se informe a este órgano garante sobre el mismo. El sentido de la resolución propuesta a este pleno es en los siguientes términos. Este órgano garante considera procedente modificar la respuesta al sujeto obligado en los siguientes dos puntos. Número 1, ordene se genere el calendario mensual del presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2017, toda vez que en ejercicio de sus facultades dicha información debe de existir, o en su defecto exponga de manera fundada y motivada su imposibilidad para hacerlo. Hecho lo anterior, lo ponga a disposición de la parte recurrente.
Número 2, proporciona a la parte recurrente la resolución emitida por su comité de transparencia en donde se confirme la inexistencia o no localización del calendario de presupuesto de ingresos con base mensual para el año 2017 a la fecha de presentación de la solicitud de acceso a la información. ¿Es cuánto, comisionados? Si tienen comentarios, por favor de listarlo. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Entonces, nada más un comentario. Aquí en el punto 1 de la resolución establece en la parte final que, y me entiendo que se está resolviendo en el sentido de lo que habíamos comentado, ¿no? Está dándole la entrada de que únicamente declara la inexistencia y no genera la información, lo cual, digo, creo que es un gran avance. Sin embargo, creo que probablemente esta última parte donde se establece que exponga de manera fundada y motivada su imposibilidad para hacerlo, digo, finalmente si ya estamos en el entendido de que ya incluso la norma de contabilidad establece la obligación de tener este documento, pues sería o sea, la propuesta sería pues que no se dejara esta parte de que expusiera la imposibilidad de hacerlo, toda vez que el punto 2 ya lo establece, ¿no? Establece que proporcione a la parte recurrente la resolución emitida por el Comité de Transparencia en donde se confirma la inexistencia. Digo, en el entendido de que va a entregar el acuerdo del Comité de Transparencia en donde declara la inexistencia, efectivamente, pero se ordena en ese mismo acto la búsqueda, la reposición o la generación de este documento y se ordene la entrega. Creo que si le damos salida a que de nuevo pudiera no entregarla, no obstante, pues esta parte ya está salvada con la imposibilidad de entregarlo, se salva con el acuerdo que emita el comité. Digo, finalmente, si nada más un tema de redacción, no es una modificación de fondo, digo, estoy de acuerdo con la resolución, nada más lo comento para el efecto de probablemente la interpretación y la salida que pudieran darle los sujetos obligados. Gracias, comisionado. Ninguno. Gracias, comisionado. Sí, en efecto, esta resolución le hizo los ajustes en la mañana sobre la base de que finalmente si el sujeto obligado tiene la obligación de generar la información, después de hacer la evaluación de todas sus atribuciones y obligaciones, tenemos que resolver en ese sentido. Ordenar la entrega en ese sentido. Y en efecto, voy a hacer una modificación de redacción, dado que en el punto 2 estamos señalando que se declare en su caso la inexistencia, aunque en el punto 2 la inexistencia nada más para efectos de procedimiento, dado que en la fecha en que se solicitó se declaró que no se tenía en ese momento, pero sí hay que ordenar que se genere, dado que es una obligación que tiene en diversas leyes. Secretario, por favor, someta a votación el presente punto del orden del día. Un gusto, comisionado presidente. Someta a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Francisco Pozo, de a favor. Eres Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuenta, comisionado presidente, que respecto a la votación son 3 votos a favor. Se declara aprobado el punto de revisión expuesto. El recurso de revisión expuesto. Secretario Ejecutivo, a favor de pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión que corresponderían al 169-2017, concentrado con el 172-2017 y el 178-2017, si están de acuerdo, a cargo de la ponencia de la comisionada Elba Estudillo. Para la exposición del... ¿Sí están de acuerdo con el comisionado? ¿Tiene alguna observación? Ninguna. Gracias. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, hacer uso de la voz a la comunidad de Estudillo para que los ponga hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Efectivamente, voy a permitirme presentar de manera conjunta, toda vez que se trata de la misma solicitud contra el mismo sujeto obligado, los recursos de revisión 169, 172 y 178, todos de 2017, interpuestos en contra del Ayuntamiento de Tijuana.
a través de diversas solicitudes identificadas con los números 29, 31, 29, 49, 29, 24. El entonces solicitante realizó 5 preguntas respecto de diversas estaciones de carburación con domicilio en la ciudad de Tijuana, Baja California. Igualmente requirió copias certificadas de los documentos en que se sustentan dichas respuestas. El sujeto obligado señaló que se pone a disposición del solicitante de información en la unidad de concentradora de transparencia previo al pago de derechos de certificación y reproducción. El entonces solicitante interpuso un recurso de revisión con motivo de la entrega de información que no corresponde a lo solicitado, así como los costos o tiempos de entrega de la información y falta de eficiencia o insuficiencia de la fundamentación y o motivación de la respuesta. El sujeto obligado emitió su respuesta al recurso de revisión señalando que para expedición de cualquier documento que cobre sus archivos deberá cubrirse el pago de los derechos correspondientes. Del análisis de la respuesta brindada se advierte que el sujeto obligado hace valer una imposibilidad para proporcionar información basada en el previo de pago de derechos conforme a la ley de ingreso municipal, situación que no comparte usted el garante, pues de acuerdo al principio de máxima publicidad, toda información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, de tal suerte que el condicionar la entrega de información a un previo pago de derechos solo aplica para los casos donde el solicitante especifica que determina la modalidad de entrega, que en el caso particular no sucede. Pues para dar respuesta al punto número 1 y 4 de la solicitud, el sujeto obligado solo debe realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de su competencia. Siguiendo con el estudio de la solicitud, en su punto número 5, el particular solicitó efectivamente las copias certificadas de los documentos en que sustentaba las respuestas de los puntos anteriores. Con base a estos, cobra relevancia el recibo de pago que fue adjuntado a la respuesta, de cuyo contenido se advierte el monto total a pagar por concepto de copia certificada. Sin embargo, no escapa el estudio de este órgano garante la siguiente leyenda: copia certificada de dictamen de uso del suelo. Todo tipo de dictamen de uso del suelo, siempre y cuando exista el expediente. Esto viene entre paréntesis. De lo anterior se arriba a dos posturas. La primera es que el sujeto obligado, sin tener la certeza de que el dictamen existe, obliga al particular a realizar un pago. De ahí a que resulte procedente el agravio relativo a los costos de entrega de información. Y la segunda es que sin mediar búsqueda alguna en sus archivos, el sujeto obligado concluye que el dictamen de uso del suelo sea el único documento que sustente sus respuestas. Es de resaltar que el particular solo requirió copia certificada de los documentos en los que el sujeto obligado sustente su respuesta, no así copia certificada del dictamen de uso del suelo, lo que permite mostrar que de existir documentación diversa al multicitado dictamen que contenga información materia de la solicitud y cuyo costo de acceso sea menor para el solicitante, deberá prevaler como un mecanismo de entrega de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del reglamento de la ley. En consecuencia, se determina que el ayuntamiento proporcionó una respuesta incompleta, oscura e imprecisa, desatendiendo lo estipulado en los artículos 7 y 8 de la ley de la materia, por lo que este órgano garante considera procedente revocar la respuesta del sujeto obligado con el objeto de que realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la información referida en los puntos 1 al 4 de la solicitud. Asimismo, para que procurando lo establecido en el artículo 12 del reglamento de la ley de la materia, proporcione las copias certificadas de los documentos en que sustente sus respuestas respectivas, entonces sí, previo el pago de los derechos correspondientes. Es cuanto, comisionado. Gracias, comisionada. Comisionados, si tienen comentario a favor de listar, les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Comisionados. Ninguno, presidente. Gracias. Secretario, a favor de proceder a someter a votación cada uno de los puntos. Un gusto, comisionado presidente. Someto a votación la aprobación del proyecto de resolución que corresponde al recurso de revisión 169 diagonal 2017. Francisco Apóstol, a favor. El estudio a favor. Octavio Sandoval, a favor. El resultado de la votación son 3 votos a favor, presidente, para su declaratoria. Se declara aprobado el punto expuesto. Ahora sería el REP 172 diagonal 2017. Francisco Apóstol, a favor. El estudio a favor. Octavio Sandoval, a favor. El resultado de la votación son 3 votos a favor, presidente. Gracias. Se declara aprobado el recurso de revisión 172 diagonal 2017.
el siguiente sería el REF 178-2017. Francisco Apóstol a favor. Pedro Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Se declara aprobado el recurso de revisión 178, diagonal 2017. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día, secretario. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día consiste en la presentación en su caso, discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con los expedientes REF 170, 173 y 176 del año 2017, en caso de estar de acuerdo, de la ponencia del comisionado Francisco Apóstol. ¿Está de acuerdo que los Sí, de acuerdo. Para la exposición de cada uno de los recursos, cedo el uso de la voz al comisionado Apóstol. Gracias, presidente. En efecto, los expedientes se identifican con el 170, diagonal 2017, el 173, diagonal 2017 y el 176, 2017. Se va a dar exposición a este proyecto de resolución en forma acumulada en virtud de contener la misma temática y problemática pública. El sujeto obligado es el Ayuntamiento de Tijuana. El sentido de la resolución: a consideración de la ponencia a mi cargo, estimo conveniente, previo a la exposición de la etapa postulatoria y considerativa, dar a conocer el sentido del fallo resolutor que se propone a este pleno, el cual es el siguiente. Abre comillas. Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, este órgano garante considera pertinente revocar las respuestas emitidas por el sujeto obligado en las solicitudes de acceso a la información números 2929,2948 y 2936, con el objeto de que realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la información requerida en los puntos 1, 2, 3 y 4 de las solicitudes referidas. Asimismo, para que, procurando lo establecido en el artículo 12 del reglamento de la ley de la materia, proporcione las copias certificadas de los documentos en que se sustentan sus respuestas previo pago de los derechos correspondientes, en su caso, por ejemplo. Cierra comillas. Dicho lo anterior, y en estricto apego a los principios de congruencia y exhaustividad que deben imperar en toda resolución, a continuación se exponen los antecedentes que constituyen la materia del presente medio de información. La solicitud de acceso a la información consistió que a través de las solicitudes de acceso 2929,2948 y 2936, el solicitante requirió información concerniente a 3 estaciones de carburación con domicilio en la ciudad de Tijuana, Baja California, la cual consistió en 1. Se cuentan con dictamen de uso del suelo vigente para su operación. 2. La fecha en que obtuvo el dictamen de uso del suelo para su operación y el nombre de la persona titular del mismo. 3. Se cuentan con licencia o permiso de operación. 4. La fecha en que obtuvo la licencia o permiso de operación y el nombre de la persona titular del mismo. Y 5. Copia certificada de los documentos en que sustenta sus respuestas. En la respuesta a la solicitud del sujeto obligado, a la respuesta a las 3 solicitudes, sostuvo por igual que para estar en posibilidad de emitir una respuesta, el solicitante debería realizar el pago de derechos correspondientes de conformidad con la Ley de Ingresos Municipal vigente. En consecuencia, se interpuso el recurso de revisión por el solicitante inconforme con las respuestas brindadas y presentó los recursos de revisión previamente citados bajo las causales de entrega de información que no corresponde con lo solicitado, los costos o tiempos de entrega de la información y la falta de eficiencia o insuficiencia de la fundamentación y o motivación de la respuesta. La contestación del recurso de revisión: los sujetos obligados, el sujeto obligado, una vez admitido el recurso de revisión, se procedió a notificar al sujeto obligado a fin de que presentara su contestación
sin que éste se pronunciara al respecto, por lo que se declaró el cierre de la instrucción. En el estudio de la temática se considera lo siguiente. Ahora bien, del análisis a las respuestas brindadas, se advierte que el sujeto obligado hace valer una imposibilidad para proporcionar la información basada en el previo pago de derechos conforme a la ley de ingresos vigente municipal. Situación que no comparte este órgano garante, pues de acuerdo al principio de máxima publicidad, toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible. De tal suerte que el condicionar la entrega de la información a un previo pago de derechos solo aplica para los casos donde el particular especifique la modalidad de entrega, lo que en el caso en estudio no acontece. Pues para dar respuesta a los puntos 1 al 4 de las solicitudes, el sujeto obligado solo debía realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de su competencia. No pasa inadvertido la aseveración del sujeto obligado en su escrito de contestación, en el sentido de que por ningún motivo se podrá expedir documentación obrante en los archivos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal sin observar lo estipulado en la Ley de Ingresos, a fin de no incurrir en alguna responsabilidad jurídica y fiscal. Sin embargo, como ya se dijo, la búsqueda de la información de los puntos 1 al 4 no genera costo de reproducción alguno, por consiguiente no se exime al particular de realizar ningún pago en contravención a su miscelánea fiscal. Siguiendo con el estudio de las solicitudes, en su punto número 5, el particular requirió, abre comillas, copias certificadas de los documentos en que sustenta sus respuestas a los puntos anteriores, cierra comillas. Con base a eso, cobra relevancia el recibo de pago que fue adjuntado a cada una de las respuestas, de cuyo contenido se advierte el monto total a pagar por concepto de copia certificada, así como una leyenda que dice, abre comillas, subrayado, copia certificada del dictamen de uso de suelo, entre paréntesis, todo tipo de dictamen de uso de suelo, siempre y cuando exista el expediente, se cierran paréntesis y comillas. De lo anterior, se arriba a dos conclusiones. La primera, que el sujeto obligado, sin tener la certeza de que el dictamen de uso de suelo existe, obliga al particular a realizar un pago. Y la segunda, que sin mediar búsqueda alguna en sus archivos, el sujeto obligado determina que el dictamen de uso de suelo será el único documento que sustente sus respuestas. Cabe decir que el particular no requirió copias certificadas del dictamen de uso de suelo, sino solo copias certificadas de los documentos en los que el sujeto obligado sustente sus respuestas, de tal suerte que de existir documentación diversa al multicitado dictamen que contenga la información materia de la solicitud y cuyo costo de acceso sea menor para el solicitante, deberá prevalecer como mecanismo de entrega de conformidad con los dispuestos en el artículo 12 del reglamento de la ley. Por lo que, de conformidad con lo antes expuesto, se reitera el sentido de la resolución propuesto a efecto de revocar las respuestas emitidas por el sujeto obligado en las solicitudes de acceso a la información números 2929, 2948 y 2936, con el objeto de que realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la información requerida en los puntos 1, 2, 3 y 4 de las solicitudes referidas. Asimismo, para que, procurando lo establecido en el artículo 12 del reglamento de la ley de la materia, proporcione las copias certificadas de los documentos en que se sustenten sus respuestas, previo pago de los derechos correspondientes que su caso proceda. ¿Es cuanto, presidente? Gracias, comisionado. Comisionados, si tienen comentarios, favor de listarse. Les recuerdo que tienen uso de la voz hasta un tiempo máximo de 5 minutos. No tengo comentarios. Ninguno. Gracias, comisionados. Si no hay comentarios que agregar, por favor, secretario ejecutivo, someta a votación cada uno de los recursos expuestos por el comisionado. Con gusto, comisionado presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución que corresponde
al recurso de revisión REP 170 diagonal 2017. Francisco Postre, a favor. Pedro Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, Comisión Presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Se declara aprobado el recurso de revisión 170 diagonal 2017. El siguiente sería el REP 173 diagonal 2017. Francisco Postre, a favor. Pedro Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, Comisión Presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Se declara aprobado el recurso de revisión 173 diagonal 2017. El siguiente y último sería el REP diagonal 176 diagonal 2017. Francisco Postre, a favor. Pedro Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, Comisión Presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Se declara aprobado el recurso de revisión 176 diagonal 2017. Secretario, en favor de pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día sería la presentación, en su caso, discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 171 diagonal 2017 a cargo de la ponencia del comisionado presidente. Gracias, secretario. Si no tiene inconveniente, compañeros comisionados, pondría el recurso 171 de forma acumulada con el 174 y el 177. ¿Me parece? Adelante. Adelante. Muchas gracias. En efecto, el recurso de revisión 171-2017, 174-2017 y 177-2017, el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Tijuana, a través de las solicitudes identificadas con los números 2927, 2937 y 2950. El entonces solicitante realizó 5 preguntas respecto a las distintas estaciones de carburación con domicilio en la ciudad de Tijuana, Baja California. Igualmente requirió copia certificada de los documentos en los que se sustentan dichas respuestas. El sujeto obligado, al dar respuesta, le indicó al entonces solicitante que la información requerida se pondría a su disposición en la unidad concentradora de transparencia previo pago de los derechos de certificación y reproducción. Derivado de la respuesta otorgada, el particular interpuso los presentes recursos de revisión, invocando como agravios la entrega de información que no corresponde con lo solicitado, los costos o tiempos de entrega de la información y la falta de eficiencia o insuficiencia de la fundamentación y o motivación de la respuesta. El sujeto obligado, durante la sustentación de estos recursos, emitió su contestación y reiteró que para la expedición de cualquier documento que obre dentro de sus archivos debe cubrirse primeramente el pago de los derechos correspondientes. Del estudio de los presentes asuntos se advierte que el sujeto obligado hace valer una imposibilidad para proporcionar la información basada en el previo pago de los derechos conforme a la Ley de Ingresos Municipal, situación que no comparte este órgano garante, pues de acuerdo al principio de máxima publicidad, toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible. De tal suerte que al condicionar la entrega de la información a un previo pago de derechos, solo es procedente cuando el particular especifique determinada modalidad de entrega, lo que en la especie no acontece, pues para dar respuesta a las interrogantes de las preguntas de la 1 a la 4 de las solicitudes de acceso, el sujeto obligado solo debe realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de su competencia. Siguiendo con el estudio de las solicitudes, en la pregunta 5, el particular solicita copia certificada de los documentos en que sustenta sus respuestas a las preguntas 1, 2, 3 y 4. Con base en eso, cobra relevancia el recibo de pago que fue adjuntado a cada una de las respuestas, de cuyo contenido se advierte el monto total a pagar por concepto de copia certificada. Sin embargo, no escapa del estudio de este órgano garante la siguiente leyenda: copia certificada del dictamen de uso de suelo, entre paréntesis,
tipo de dictamen de uso de suelo siempre y cuando exista expediente. De lo anterior, se arriba a dos posturas. La primera, que el sujeto obligado, sin tener la certeza de que la información materia de la solicitud existiese, obliga al particular a realizar un pago. De ahí que resulte procedente el agravio relativo a los costos de entrega de la información. Y la segunda, que sin mediar búsqueda alguna en sus archivos, el sujeto obligado concluye que el dictamen de uso de suelo será el único documento que sustente sus respuestas. Dicha postura no solo genera incertidumbre en el recurrente respecto a si se cuenta o no con el dictamen de uso de suelo, sino además contraviene el principio de profesionalismo que debe regir el actuar de todo servidor público, pues previo a brindar una respuesta debe abocarse a buscar la información para así informarle al particular de manera veraz y detallada cuáles documentos le sirvieron de base, su volumen y el costo de reproducción. Finalmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del reglamento de la ley, se conmina al sujeto obligado a que de existir documentación diversa al multicitado dictamen, que contenga la información materia de la solicitud y cuyo costo de acceso sea menor para el solicitante, deberá prevalecer como mecanismo de entrega. Consecuentemente, se determina que el Ayuntamiento de Tijuana proporcionó respuestas incompletas, obscuras e imprecisas en las solicitudes de acceso a la información identificadas con los folios 2927, 2937 y 2950, desatendiendo lo estipulado en los artículos 7 y 8 de la ley de la materia. El sentido de la resolución propuesto a este pleno de los recursos señalados es el siguiente. Este órgano garante considera procedente revocar las respuestas del sujeto obligado con el objeto de que realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la información requerida en las preguntas 1, 2, 3 y 4 de la solicitud. Asimismo, para que, procurando lo establecido en el artículo 12 del reglamento de la ley de la materia, proporcione las copias certificadas de los documentos en que sustenta sus respuestas, previo pago a los derechos correspondientes que en su caso procedan. Es cuanto. Comisionados, si tienen comentarios, favor de listarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. No tengo comentarios. Ningún comentario, presidente. Gracias, comisionados. Secretario, favor de proceder a la votación de cada uno de los puntos expuestos. Con gusto, comisionado presidente. Somete a votación nominal el proyecto de resolución que corresponde al recurso de revisión 171/2017. Francisco Pozo, a favor. El estudio a favor. Octavio Sandoval, a favor. No cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Se declara aprobado el recurso de revisión 171/2017. El siguiente sería el REP 174/2017. Francisco Pozo, a favor. El estudio a favor. Octavio Sandoval, a favor. De acuerdo, comisionado presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Por último sería el REP 177/2017. Solo voy a declarar aprobado el recurso de revisión 174/2017. Es cierto. Sería ahora la votación del REP 177/2017. Francisco Pozo, a favor. El estudio a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Se declara aprobado el recurso de revisión 177/2017. Secretario, favor de pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución que corresponde a los recursos de revisión 182 y 188/2017 de estar de acuerdo con miembros de este honorable pleno, a cargo de la ponencia del comisionado Oscar Güey. Gracias. Tiene el uso de la voz, comisionado. Gracias, presidente. Los números de expedientes, recursos de revisión
182 del Gobierno 2017 y el recurso de revisión 188-2017, se dará lectura en conjunto en virtud de contener la misma problemática jurídica. El sujeto obligado es el Ayuntamiento de Tijuana. El sentido de la resolución. A consideración de la ponencia, me voy a dar a conocer el sentido del fallo resolutor que se propone a este pleno, el cual es el siguiente. Se abren comillas. De conformidad con los expuestos, considerando los cuarto y quinto, con fundamento en los artículos 144, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, este órgano garante considera procedente revocar la respuesta del sujeto obligado con el objeto de que realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, precisando los criterios de búsqueda utilizados y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta. Se cierra las comillas. Dicho lo anterior y en estricto apego a los principios de congruencia y de la actividad que deben imperar en toda resolución, a continuación se exponen los antecedentes que constituyen la materia del presente medio de impugnación. La solicitud de acceso a la información. A través de las solicitudes 2930 y 2947, el solicitante requirió diversa información concerniente a 2 estaciones de carburación con domicilio en la ciudad de Tijuana, Baja California, la cual consistió en 1. Se cuentan con dictamen de uso de suelo vigente para su operación. 2. La fecha en que obtuvo el dictamen de uso de suelo para su operación y el nombre de la persona titular del mismo. 3. Si cuentan con licencia o permiso de operación vigente. 4. La fecha en que obtuvo la licencia o permiso de operación y el nombre de la persona titular del mismo. 5. Copias certificadas de los documentos en que se sustentan sus respuestas. En la respuesta a la solicitud, el sujeto obligado, al dar respuesta a las 2 solicitudes de acceso a información, textualmente aduce lo siguiente, abren comillas: después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y digitales de los departamentos de usos de suelo y actividades mercantiles de esta dirección, no se localizó la información solicitada, se cierran comillas. El solicitante, inconforme con las respuestas brindadas, interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, bajo las causales de entrega de información que no corresponda con la solicitud, con lo solicitado y la falta de eficiencia o insuficiencia de la fundamentación y o motivación de la respuesta. La contestación del recurso de revisión. Una vez admitidos los recursos, se procedió a notificar al sujeto obligado a fin de que presentara su contestación sin que éste se pronunciara al respecto, por lo que se declaró el cierre de la instrucción. En el estudio del tema se advierte lo siguiente. De las relatadas circunstancias tenemos que el sujeto obligado sostiene no poder hacer entrega de la información debido a que no fue localizada en los archivos físicos y digitales de los departamentos de uso de suelo y actividades mercantiles de la Dirección de Administración Urbana. En este sentido, si bien este órgano garante no se encuentra facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la información proporcionada por las autoridades en respuesta a las solicitudes de información, en apego a los principios de eficacia y máxima publicidad que rigen nuestro actuar, es procedente desestimar el contenido de las respuestas brindadas en virtud de que la imposibilidad expuesta por la Dirección de Administración Urbana adolece de justificación y fundamentación, pues al establecer que no se localizó la información solicitada, da lugar a 2 conclusiones. La primera, que la información nunca se ha generado, de ahí que no se localice, y segunda, que la información fue generada, pero no se localiza físicamente, situación que genera incertidumbre en el recurrente. Además, es omiso en precisar los criterios de búsqueda utilizados y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta para arribar a tal conclusión, contraviniendo con ello los principios de exhaustividad y certeza que debe prevestir toda respuesta. Dicho lo anterior, conviene destacar que si una vez efectuada la búsqueda exhaustiva, el sujeto obligado advierte que la información fue generada, poseída, obtenida o transformada, y a pesar de ello no se localiza,
el ente público se encontrará obligado a realizar formalmente la declaración de inexistencia de información, debiendo hacer entrega a la parte recurrente en la resolución emitida por su Comité de Transparencia, mediante la cual se confirme la inexistencia de la misma de manera fundada y motivada, acorde con los dispuestos en los artículos 54, 131 y 132 de la Ley de la Materia. Consecuentemente, se determina que el Ayuntamiento de Tijuana proporcionó respuestas incompletas, oscuras e imprecisas, desatendiendo lo estipulado en los artículos 7 y 8 de la Ley de la Materia. Por lo tanto, de conformidad con lo antes expuesto, se reitera el sentido de la resolución propuesto a efecto de revocar las respuestas del sujeto obligado con el objeto de que realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, precisando los criterios de búsqueda utilizados y las demás circunstancias que fueron tomados en cuenta. Es cuanto, presidente. Gracias, comisionado. Comisionados, si tienen comentarios, por favor de enlistarse. Yo tengo un breve comentario nada más, presidente. Se ve que están aduciendo a una práctica muy viciada. Y creo que es conveniente que esta práctica, decir que se buscó, y no sabemos cómo se buscó, si se buscó en realidad, es una salida en falso. Yo creo que sí tenemos que tomar un poquito de medidas más severas en las próximas resoluciones para que no se permiten estas salidas que no cumplen con la máxima publicidad. Sí, gracias, comisionado. En efecto, una vez que tengamos ya aprobado nuestro reglamento de la ley con las modificaciones, se hará una valoración de esas conductas en el proceso de los cumplimientos, porque ciertamente a veces se ven los procedimientos mala fe en cumplimiento o simplemente desinterés. Secretario, a favor de pasar a aprobación de los puntos. Con gusto, comisionado presidente, somete a votación la aprobación del proyecto de resolución que corresponde al recurso de revisión 182/2017. Francisco Pozo, a favor. Luis Astudillo, a favor. Secretario Sandoval, a favor. Recuerda, comisionado presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Se declara aprobado el recurso identificado como 182/2017. El siguiente sería el recurso de revisión 188/2017. Francisco Pozo, a favor. Luis Astudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Se cuenta, comisionado presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Se declara aprobado el recurso de revisión 188/2017. Por favor de pasar al siguiente punto del orden del día, secretario. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y aprobación del recurso de revisión del expediente REC 193/2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana, de la ponencia de la comisionada del Astudillo. Gracias, secretario. Para la exposición del punto tiene uso la voz, comisionada. Gracias, comisionado presidente. El recurso de revisión 193/2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana. La solicitud consistió en lo siguiente: el informe si el organigrama del personal operativo de la Dirección de Policía y Tránsito Municipal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, al día de hoy existe el cargo de subdirector operativo o la denominación actual que se equipara a esas labores. Y número 2, el sueldo mensual actual que corresponde al cargo de subdirector operativo o al de su denominación actual equivalente. Número 3, y el artículo 54 del reglamento interno de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a la fecha contiene ese cargo. El director jurídico en materia de seguridad pública municipal emitió su respuesta manifestando que la solicitud debería ser formulada por conducto de la autoridad correspondiente a través de la Unidad Municipal de Acceso a la Información de la Sindicatura Procuradora. Con base a ello, el solicitante formuló la misma solicitud ante la Unidad Municipal de Acceso a la Información. Como consecuencia de lo anterior, el director de Recursos Humanos de Oficialía Mayor informó que no contaba con dicha información, por lo que se debía solicitarlo directamente a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en virtud de que esa es la encargada de su organigrama interno.
Bajo este escenario, el entonces solicitante interpuso su recurso de revisión con motivo de la declaración de incompetencia por parte del sujeto obligado. El sujeto obligado fue omiso en presentar su respectiva contestación, no obstante el término que se le concedió para ello. En primer término, habrá de precisarse que el artículo 15, fracción cuarta de la Ley del Estado reconoce como sujetos obligados a los ayuntamientos o consejos municipales y a la administración pública municipal. De dicha interpretación resulta claro que la intención del legislador no fue excluir a las dependencias de los ayuntamientos. Ahora bien, el reglamento de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Tijuana dispone que las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal serán coordinadas por los secretarios del ramo correspondiente, constituyéndose el Gabinete General por el Secretario de Seguridad Pública, entre otros. Asimismo, en su artículo 23 prevé el despacho de los asuntos que corresponderán a la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tijuana. En ese sentido, toda vez que la Secretaría de Seguridad Pública forma parte de la Administración Pública del Ayuntamiento de Tijuana, resulta claro que la respuesta emitida por el director jurídico de materia de seguridad pública transgrede el derecho a acceso a la información pública de la parte recurrente, toda vez que de conformidad con el artículo 115 de la ley de la materia, las solicitudes no requieren ser presentadas ante la unidad de transparencia de los sujetos obligados. Refuerza lo anterior el artículo 7 del 2014 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales bajo el rubro las dependencias y entidades están obligadas a dar trámite a las solicitudes de los particulares si del contenido de las mismas se advierte que la pretensión consiste en ejercer el derecho a acceso a la información gubernamental y lo requerido tiene una expresión documental. En cuanto a la respuesta brindada por el director de Recursos Humanos de Oficialía Mayor, ahora sí, a través de la Unidad Municipal de Acceso a la Información del sujeto obligado, es oportuno señalar que la Unidad de Transparencia, como órgano operativo encargado de tramitar las solicitudes de acceso a la información que se formulen a los sujetos obligados, tiene como funciones principales no solo recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso, así como realizar los trámites internos necesarios para la atención de las mismas, sino también garantizar que las solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. Con base a lo anterior, es inadmisible la respuesta brindada por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, pues si bien la información que se solicitó no es atribuible a su competencia, dentro de sus obligaciones se encuentra la de servir como vínculo entre el área encargada de generar información y el solicitante, debiendo realizar los trámites internos necesarios para la atención de la solicitud de acceso a la información, habida cuenta que debe justificar que se giraron los oficios a las áreas competentes y que las respuestas de estas consten en los términos en que se realizó la búsqueda de la información, lo que en el caso particular no aconteció. Al quedar evidenciado que la Unidad Municipal de Acceso a la Información del sujeto obligado simplemente se limitó en informar la respuesta emitida por Oficialía Mayor, siendo omiso en remitir la solicitud a la dependencia competente para la respuesta a esto es la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, motivo por el cual se transgredió el derecho de acceso a la información de la parte recurrente. Por lo que el sentido de la resolución propuesta al Pleno de este órgano garante es revocar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que realice los trámites internos necesarios para proceder a dar debida respuesta a la solicitud de acceso a la información pública referida de manera clara, completa, redactada de manera sencilla y de fácil comprensión, atendiendo a todos y cada uno de los puntos en que fue formulada. Es cuanto. Gracias, comisionada. Comisionados, si tienen comentarios, por favor de listarse. Les recuerdo que tenemos la voz hasta por 5 minutos. Comisionado, ¿tienen ningún comentario? Comisionado. Secretario, ¿usted? No. Secretario, por favor de pasar a la aprobación de este punto de orden del día. Con gusto, comisionado presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Francisco Pozo, a favor. El estudio a favor. Octavio Sandoval, a favor. Nuevamente, comisionado presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Se declara aprobado el recurso de revisión 193, diagonal 2017. Secretario, por favor de pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente, no existiendo asuntos específicos más a tratar, seguirían los asuntos generales. En este caso, el incorporado durante el desarrollo de la presente sesión, propuesto por el comisionado presidente respecto a una autorización para asistir al Foro Nacional para Apoyo Federal de presupuesto o presupuestar a los órganos garantes el día 6 de julio en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.
Ese sería el punto siguiente, comisionado presidente. Sí, gracias, secretario. Solo para solicitarles y reiterarles la aprobación de este pleno para asistir a este evento. Vamos a tocar el tema ahí de los presupuestos de los órganos garantes, que está siendo insuficiente para cumplir con las obligaciones actuales y obviamente con las obligaciones que nos impone la próxima ley de protección de datos personales. Vamos a buscar ahí cómo nos coordinamos con el Sistema Nacional de Transparencia y con los órganos garantes a efectos de que podamos cumplir con las tareas y las obligaciones que nos impone la ley. Es cuanto, comisionados. ¿Favor de someter el punto a aprobación? Se somete a votación económica el punto previamente expuesto, porque les pido que se encuentren a favor, emiten su voto en este momento. Favor. Favor. Si antes votos a favor, se aprobó el punto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. A favor de pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto, el siguiente punto del orden del día sería el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno en la presente sesión. Muchas gracias. Comisionados, con su venia me permito rendir el resumen de acuerdos aprobados en esta que fue la segunda sesión ordinaria de junio del Pleno de este instituto. Realizado el pase de lista de asistencia y verificado el quórum legal, fue declarado por parte del presidente la instalación de la presente sesión. Asimismo, se aprobó el orden del día modificado con la inclusión de un asunto general. Así también fue aprobada el acta de la primera sesión ordinaria de junio del Pleno de este Instituto de Transparencia. Se llevó a cabo un informe mensual por parte del secretario ejecutivo, así como un informe de actividades por parte del comisionado presidente, en las cuales incluso se manejaron futuros eventos, la realización de futuros eventos. Así también fueron presentados cada uno de los proyectos de resolución correspondientes a la presente orden del día, a la orden del día de la presente sesión, y fueron aprobados por unanimidad todos y cada uno de ellos. Me permito señalar los expedientes, siendo el REP 135-2017 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación y Bienestar Social, fue aprobado en el sentido expuesto. Asimismo, el 136/2017 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación y Bienestar Social, que también fue aprobado en el sentido que quedó debidamente expuesto. Asimismo, el 153/2017 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Tijuana, que fue también debidamente aprobado en el sentido expuesto y con las apreciaciones que quedaron al momento de su exposición. Asimismo, los correspondientes a los recursos de revisión 169, 170, 171, 172, 73, 174, 176, 177, 178, 182, 188 y 193, todos del año 2017 y todos interpuestos en contra del Ayuntamiento de Tijuana. Todos en su totalidad quedaron debidamente expuestos y aprobados de manera unánime. Asimismo, fue aprobado el asunto general que se incorporó durante el desarrollo de la presente sesión, consistiendo en la autorización a efecto de que el comisionado presidente de este instituto asista al Foro Nacional de Apoyo Federal para los presupuestos de los órganos garantes a realizarse el día 6 de julio de esta anualidad. Esos fueron los acuerdos tomados en la presente sesión, comisionados. Gracias, secretario ejecutivo. Por favor, hágalo del conocimiento de las coordinaciones correspondientes para que se haga el conocimiento de las partes que intervienen y se haga un público en el portal de obligaciones de transparencia de este instituto. Por favor de pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día sería la fecha y hora para celebrar la próxima sesión y la clausura de la sesión. Gracias. Si no tienen inconvenientes, comisionados, la próxima sesión la estaremos celebrando el próximo jueves 29 de junio a las 12 mediodía. ¿Les parece? No hay ningún problema, sí. Muchas gracias. Siendo las 2 de la tarde con 7 minutos del día 22 de junio del 2017,
se clausura esta segunda sesión ordinaria del mes de junio del 2017 del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, agradeciendo la presencia y asistencia de mis compañeros comisionados, de quienes nos acompañan y de quienes nos siguen vía internet. Pasen ustedes muy buenas tardes.